El programa que escucharán hoy fue previamente grabado el pasado viernes. El mismo tiene que ver con las consecuencias de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que puso fin a la moratoria sobre el pago de hipotecas durante este tiempo de pandemia. Ayuda Legal Puerto Rico, en este programa, habló y explicó en detalle un proyecto de ley iniciativa de esta organización aprobado en la legislatura que permitía una moratoria de 90 días de forma automática en casos de desastre. Justo una hora después de grabado el programa, el gobernador lamentablemente lo vetó y envió el siguiente comentario. Cito al gobernador. A pesar de su loable intención, este proyecto altera de forma irrazonable los derechos de los acreedores hipotecarios a hacer efectivos sus créditos y pudiera ser interpretada como una medida confiscatoria por menoscabar obligaciones contractuales. Juzgue usted. Decidimos, pues, editar el programa para añadir las reacciones que ofrecieron las abogadas de Ayuda Legal Puerto Rico en sus redes sociales sobre el veto del gobernador a esta medida. Estamos aquí, parte del equipo de Ayuda Legal Puerto Rico. Estoy aquí junto a la compañera Verónica Rivera Torres y la compañera Verónica González Rodríguez, parte integral del equipo de Ayuda Legal Puerto Rico y personas que han estado desde Ayuda Legal Puerto Rico junto a mí, que soy la licenciada Ariadna Godró, directora ejecutiva y fundadora de la organización, trabajando por el proyecto 429-488 que acaba de ser vetado por el gobernador. Nosotras queremos hacer unas expresiones muy breves, pero también muy contundentes, agradeciendo a las compañeras y a los compañeros tanto de la prensa, a los compañeras y compañeros de la legislatura, de los partidos del PPD, del PNP, del PIB, del Movimiento Victoria Ciudadana, que apoyaron este proyecto y que lograron en la legislatura que pasara, que se aprobara. También quiero agradecer a los distintos sectores que han estado con nosotras mano a mano desde el día 1, organizaciones, entidades, sobre todo las familias, que en el día de hoy se están llevando este golpe adicional que se hace, ¿verdad? Sin ningún tipo de anuncio oficial, en un comunicado, en unas cuantas líneas, al filo ya del cierre de la jornada laboral de un viernes 27 de agosto. Son las expresiones que hizo el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, las únicas expresiones que ha hecho el gobernador en torno al proyecto. Queremos comenzar diciendo que reprobamos, que rechazamos la acción del gobernador Pedro Pierluisi, quien acaba de rechazar un proyecto que protege la vivienda de desahucios y de ejecuciones de hipotecas en tiempo de emergencia, haciendo expresiones de una línea sin mencionar a las familias puertorriqueñas, sin mencionar a la gente que sigue esperando con toldos azules, sin mencionar a las familias del sur que siguen sin recibir la asistencia, sin mencionar a las miles de familias que ahora mismo enfrentan o han perdido una casa, esas 13.248 familias que han visto sus casas perdidas ante ejecuciones de hipoteca del 2017 a marzo del 2021, sin hacer alusión a las más de 800 familias que acaban de recibir nuevas demandas de ejecución de hipoteca solamente en el 2021, a las sobre 660 familias que han recibido nuevas demandas de desahucio. Unas expresiones que solamente reconocen el interés de la banca. Este veto se da al día en que, a raíz de la decisión de anoche del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, todas las portadas de los principales periódicos en Estados Unidos, así como las primeras planas o planas importantes en los periódicos locales, atienden la crisis de desahucio. El Tribunal Supremo Federal dijo que para proteger la vivienda se requería una acción del Congreso, de las legislaturas, de los estados, y la administración de Joe Biden hizo un llamado claro a los estados y a las jurisdicciones a aprobar legislaciones como esta. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, acaba de vetar el proyecto histórico que lo único que pedía era hasta 90 días de moratoria en desalojos tras un desastre. Yo le voy a pedir tanto a la compañera Verónica Rivera Torres, la compañera Verónica González Rodríguez, que sumen desde sus áreas de conocimiento, alquileres e hipotecas a esta conversación unas expresiones muy breves para hablar entonces de próximos pasos. Gracias, Ariadna. Me uno a las palabras de agradecimiento a todas las personas aliadas que trabajaron para que los proyectos en ambas cámaras se aprobaran. La realidad es que no pudo haber tenido un momento peor el gobernador para mostrar su solidaridad con la banca cuando estamos todavía, ¿verdad?, manejando que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dejó la moratoria de la CDC sin efecto
que era una moratoria que buscaba garantizar que las personas en medio de una pandemia no se quedaran sin hogar. Y ahora, Puerto Rico, que ha pasado tantos y tantos desastres, y particularmente llama la atención que el gobernador haya elegido defender, y en las pocas expresiones que hizo sobre la razón para vetar, que haya elegido expresar su alineamiento y su solidaridad con la banca, dice mucho, porque todavía las personas estamos recuperándonos del huracán María, todavía hay personas que están defendiendo su derecho a permanecer en su hogar a causa de que la banca los dejó completamente desprovistos, los dejó completamente solos, les dio información equivocada después del huracán, les dijo que les daba una supuesta moratoria y luego les quiso cobrar el dinero y la deuda completa. Incluso durante la pandemia, durante los terremotos, la banca estuvo demandando a personas cuando la tierra aún estaba temblando. En la pandemia se han presentado demandas, solicitudes de anotación de rebeldía. Esa banca que el gobernador hoy defiende y habla de supuestos derechos de poder ejercer, ¿verdad?, cobrar sus acreencias. Primero, el trabajo está, escucha a quien quiere escuchar. No es cierto, ¿verdad?, de entrada lo que está diciendo el gobernador. No es verdad que el proyecto ponía en peligro ningún derecho de la banca ni de las cooperativas, que tampoco podemos olvidar que jugaron un rol importante cabildeando en contra de este proyecto. El proyecto era un proyecto que garantizaba que las personas se pudieran quedar en su casa y también garantizaba un repago, porque en ninguna circunstancia se estaba hablando de perdonar ninguna deuda. Así que yo creo que las palabras que eligió el gobernador llaman mucho la atención, porque de lo que se trata aquí es que luego de la declaración de un desastre, es decir, vamos a hablar de después del huracán María, cuando no había nada en Puerto Rico, nada funcionaba, el gobernador entiende que la banca en ese momento tiene derecho a demandar para un desahucio y puede cobrar la hipoteca. Eso es lo que el gobernador nos está diciendo, lo cual de ninguna perspectiva se puede justificar, ni de la legal, ni de la moral, ni de la social, ni de la política, porque es que no hace lógica, es completamente ilógico, ¿verdad?, pensar que la banca tiene un derecho que va por encima del derecho a las personas a permanecer en su casa en momentos extraordinarios y en momentos de gran necesidad. Para efectos de Derecho a tu Casa, que es el proyecto contra las ejecuciones de hipoteca, el cual trabajamos el compañero Camilo Guadalupe y yo, estamos bien claras de que el trabajo es que estamos por el camino correcto, seguiremos acompañando a las personas ahora más que nunca. No las dejamos solas luego del paso del huracán, no las dejamos solas luego de los terremotos, no las hemos dejado solas durante la pandemia y no las vamos a dejar solas ahora, independientemente del tipo de desastre. Las personas lo saben, cuentan con un derecho a tu casa para seguir haciendo abogacía, para seguir defendiendo el derecho a permanecer en nuestro hogar y en nuestras comunidades, y estamos listas para los retos que se avecinan y tomamos nota de quienes fueron aliados y aliadas y quienes no. Como digo, no solamente los bancos, sino también las cooperativas cabildearon en contra de este proyecto y hoy pues me imagino que se sienten victoriosos, pero en realidad no lo son. Somos las personas que están por Puerto Rico. Verónica, acabas de dar en el clavo con una expresión contundente de pasamos nota y pasamos listas. Y en ese sentido vuelvo y reitero el agradecimiento a legisladores multipartitas que fueron capaces de sentir la necesidad de familias del sur que a horas de los terremotos más fuertes estaban recibiendo demandas de las principales instituciones financieras del país que no miraron las consecuencias de demandar a una persona mientras la tierra todavía temblaba bajo sus pies. También, ¿verdad?, los legisladores y las legisladoras que dijeron presente en defensa de la familia, que saben que recibieron demandas de desahucios a días del huracán María cuando en el país no había nada, ningún servicio esencial. Y a mí me parece, ¿verdad?, que ese trabajo vale mucho recalcarlo y decirles gracias porque nos ayudaron a ganar en este proceso muchas cosas bien importantes, como un proyecto que hable del derecho al techo, como un proyecto que pusiera visibilizar el tema de alquileres dignos, como un proyecto que hablara sobre el derecho que tienen las personas a permanecer en sus casas como una medida de respuesta ante una emergencia. Verónica, el trabajo de visibilizar a la gente que alquila, que fue invisible durante todas estas crisis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Precisamente eso es lo que quería resaltar. Una vez más, las personas que alquilan estaban olvidadas en el proceso, invisibilizadas en el proceso. Lo vimos tan reciente como la pandemia del COVID. La rama legislativa ni la ejecutiva en ningún momento se preocuparon por atender el derecho a vivienda de las personas
las personas que alquilan durante una pandemia, a pesar de que se emitieron, ¿verdad?, ciertas restricciones mínimas e insuficientes para personas que viven, ¿verdad?, que tienen hipotecas sobre su vivienda principal. Las personas que alquilan no recibieron ningún tipo de apoyo, sino hasta que los Centros para el Control de Enfermedades emiten la moratoria en septiembre del 2020, meses después que el resto de la población. Otras personas habían recibido algún tipo de mínimo alivio de seguridad de que podrían permanecer en sus viviendas. Lamentablemente yo creo que eso en parte refleja pues la mentira que llevamos años diciéndonos, que la mayoría de la gente en este país es dueña de su vivienda o aspira a hacerlo, ¿no? Que eso como una posibilidad real, y a pesar de que casi una tercera parte de la gente en este país alquila vivienda pública, alquila vivienda privada, pero los números dicen que tienden a tener menos recursos que las personas que son dueños. Que esa idea de volverse dueños o dueñas de su vivienda es cada vez menos posible para la mayoría de nosotros. Vemos que el precio promedio de la vivienda en Puerto Rico ahora mismo supera los $180,000. La vivienda nueva promedio supera los $200,000, a pesar de que el ingreso promedio de las familias puertorriqueñas sigue rondando cerca de $20,000 al año. Para la inmensa mayoría de la gente, hacerse dueña o ser dueña de su vivienda no es una posibilidad. Inclusive en las mejores de las condiciones. En medio de una pandemia, siquiera tener un techo seguro del que tú no eres dueño es incluso difícil, no es garantía, no es seguridad. Y ni siquiera se reconoce, ¿verdad?, las necesidades, los derechos de las personas que alquilan a tener una vivienda digna, a tener un techo seguro. Tenemos la temporada de huracanes encima, el pico se acerca, ya hemos tenido 2 eventos, digamos, no mayores, por suerte, pero ciertamente es preocupante que de entrada de una nueva temporada, el pico de esta temporada, que ya sabemos que va a ser más fuerte que otra y que van a seguir empeorando con los años, el gobernador pues ha emitido una expresión que claramente lo alinea del lado contrario del derecho. Lamentablemente, pues esa es la sensación, ¿no? El veto del gobernador, y a quienes se han ido sumando, el gobernador vetó el proyecto 429, es el proyecto que permite prohibir los desahucios y las ejecuciones hasta 90 días después de los desastres. Lo hace, como bien acaba de mencionar Verónica, en temporada pico de huracanes. También de cara a un nuevo pico de COVID, donde se van a anunciar nuevas restricciones con una campaña que comenzó como el Quédate en tu casa, y ciertamente de nuevo lo que estamos viendo es una administración que no está del lado de las personas sobrevivientes de desastres. Los datos son importantes, y los datos son importantes por el trabajo que da buscar esos datos. Desde Ayuda Legal Puerto Rico quiero volver a compartir unos datos con ustedes. Entre el 2017 y marzo del 2021 en este país se han ejecutado 13,248 casas. En lo que va, en los últimos 10 meses se han presentado 660 y pico nuevas demandas de desahucio, eso contando las moratorias. Durante el proceso de las moratorias nosotras hemos tenido que denunciar que la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda y las cooperativas son parte de los grupos y los acreedores hipotecarios que han estado tratando de sacar a las familias de sus casas durante la crisis. Durante las moratorias hemos también tenido que denunciar que la Administración de Vivienda Pública continuó presentando demandas de desahucio, y que no fue hasta que Ayuda Legal Puerto Rico fue al tribunal, litigó los casos y tomó acciones y hizo esfuerzos de abogacía. Esas demandas de desahucio no se habían desistido o paralizado. Las moratorias funcionan porque son literalmente una línea de defensa entre tú y la institución financiera. Son una línea de defensa entre tu familia y la calle en un tiempo de desastre. Y el gobernador acaba de dejar pasar la oportunidad histórica, que no se va a volver a dar porque los grandes intereses lo van a hacer bien difícil para que se dé, de poder aprobar una moratoria que tuviera una fuerza de política pública contundente en nuestro Puerto Rico. Dicho eso, ¿qué vamos a hacer en Ayuda Legal Puerto Rico? En Ayuda Legal Puerto Rico, y lo digo como directora de esta organización, como fundadora de esta organización, pero también como compañera de mis compañeras, vamos a continuar del lado de la defensa de las personas que nos trajeron hasta aquí. Así que Ayuda Legal Puerto Rico tiene sus puertas abiertas para dar apoyo legal gratuito a personas de ingresos limitados que estén enfrentando desahucios por impago. Ayuda Legal Puerto Rico va a seguir fiscalizando a la banca, nombrando quiénes son las instituciones financieras que se están enriqueciendo de que tu abuela pierda la casa.
de que tu mamá no pueda tener un retiro seguro porque no tiene un techo seguro sobre su cabeza, de que tengas siempre la inseguridad de que tus hijos o tus hijas se pueden quedar sin vivienda si algo te pasa un día en el trabajo. Vamos a seguir fiscalizando también a los caseros, que en nuestro país están tan poco regulados, que no están registrados, a quienes tan pocas cuentas se les rinden y sin embargo tienen un sistema que beneficia el proceso de desahucio sumario con muy pocas defensas. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo en defensa de las personas que quieran defender su derecho al techo, que es del lado de la gente que está dispuesta a conocer, a ejercer y transformar su derecho. Y como dicen por ahí, ni un paso atrás. Ese es nuestro compromiso contigo, por el tiempo que Ayuda Legal Puerto Rico vaya a estar aquí y por el tiempo en que nos toque acompañar. Verónica, ayúdanos a cerrar este espacio, compañera. Estamos listas, Ariadna y Verónica, y todo el equipo de Ayuda Legal Puerto Rico, estamos listas. Dicho eso, si tú tienes a una persona que está en riesgo de ser desahuciada por impago, el número de teléfono de Ayuda Legal Puerto Rico es 787-957-3106. 787-957-3106. Gente, estamos con ustedes. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Ya ustedes saben que cuando en Estados Unidos se estornuda, en Puerto Rico nos da pulmonía. Esa es la realidad. Y entonces yo tengo la fortuna de haber logrado un panel de lujo, como dice mi amiga Madeline Ramírez, y está con nosotros la licenciada Verónica González Rodríguez, que fácilmente es cuñada mía porque mi esposo es González Rodríguez. González Rodríguez, Ariadna Godró Aubert y Carla Rivera de Ayuda Legal Puerto Rico. Con ellas voy a conversar en la mañana de hoy sobre qué significa todo esto aquí y cómo ustedes que nos escuchan y que pueden tener ahora mismo los nervios de punta porque están implicados en esta situación y porque esta situación les va a afectar, pues estas son las 3 mejores personas que podemos tener para que nos digan cómo va a pasar y qué ayudas realmente tienen las personas que están envueltas en todo esto. Así que muchas gracias por el trabajo que hacen realmente, porque sé que no tienen descanso, sé que no cierran pestañas y todas las familias puertorriqueñas que se ven en esta encrucijada tienen mucho que agradecerles. Así que oriéntenos, por favor, qué es lo que está pasando y qué va a pasar en el caso de Puerto Rico. No te escucho porque tienes el micrófono apagado, Ariadna. Estamos en vivo, así que estas cosas suceden. Delvis, como de costumbre, muchas gracias por el apoyo que siempre nos das en tu espacio. Gracias a las personas que nos están escuchando y gracias tanto a la compañera Verónica como Carla por ser parte de Ayuda Legal Puerto Rico. Como bien señalas, en Ayuda Legal Puerto Rico no le perdemos ni pie ni pizza a lo que es la crisis de vivienda que está azotando el país ya desde hace muchos años, pero particularmente después del huracán María. Ahora esta mañana nos levantamos y hemos estado desde muy temprano trabajando con la consecuencia de la decisión del Tribunal Supremo Federal, que como bien indicaste acaba de emitir una orden dejando sin efecto la moratoria federal de desahucio. Si este espacio nos sirve para estar amplificando qué significa esa orden y qué no significa, qué cosas elimina y qué cosas no elimina y qué hace urgente este espacio bendecido y milagroso para eso es. Delvis, algo que quiero comenzar aclarando, ¿verdad? Y Carla ahorita nos va a poder hablar un poco de la asistencia al alquiler que está vigente, del reclamo que se está haciendo a la Administración de Vivienda Pública. Verónica nos va a estar hablando también, nos va a poder seguir abundando sobre este proyecto de ley que hemos presentado, que está atado a este tema. Es que la decisión de anoche del Tribunal Supremo lo que hace es que deja sin efecto una moratoria federal de desahucios que estaba vigente desde el 4 de septiembre de 2020 y que tenía como objetivo que la gente en medio de la pandemia no se quedara sin casa. ¿Por qué? Porque si le estamos diciendo a la gente quédate en tu casa y tú no tienes casa, pues hay un problema de salud pública. Porque si yo me quedo sin casa y me tengo que ir a vivir a casa de mis viejos, que quizás están inmunocomprometidos, o a casa de la abuela que está inmunocomprometida, pues estoy afectando y aumentando, ¿verdad?, la consecuencia del COVID. Así que la CDC, que ustedes saben que es el Centro de Control de Enfermedades, emite esta moratoria usando su autoridad como la entidad llamada a velar para controlar las enfermedades en los Estados Unidos. El tribunal ya había visto antes la moratoria y sí había dicho que si se extendía iba a pasar lo que pasó, que no la iban a validar. Así que dice,
que la moratoria no se levanta porque la CDC no tiene poder. ¿Qué significa eso? Que el tribunal no dice que las moratorias son ilegales, no dice que los contratos de alquiler no permiten que haya moratoria. El tribunal no dice que las moratorias son inconstitucionales. El tribunal lo que dice es que la CDC no es quien la puede poner, que quien puede establecer una moratoria y guiña el ojo, por así decirlo, al Congreso para defender ese interés apremiante que es el techo es la legislatura. Y la legislatura federal es el Congreso. Y a raíz de eso, ¿verdad? La administración de Joe Biden ha estado haciendo un llamado tanto al Congreso, pero también a las legislaturas de los estados y las jurisdicciones como Puerto Rico, a que aprueben ley, a que aprueben legislación de avanzada, ¿verdad? Y ahorita Verónica nos va a hablar de por qué nosotras en esto sí tenemos un paso adelante en Puerto Rico. Pero, Delvi, la noticia es terrible en el sentido donde estamos hablando de 7 millones de personas que en Estados Unidos para julio estaban atrasadas en la renta. Es terrible en tanto pone en riesgo a las personas que están en Puerto Rico ahora mismo sujetas a esa moratoria, que no sabemos cuántas son, pero sabemos que hay un número devastador de demandas de desahucios presentadas. Estamos hablando en términos bien concretos de casi 665 nuevas demandas de desahucio en los últimos 10 meses, en tiempo de nada. Y ahorita, ¿verdad? Carla nos va a hablar también de la consecuencia a residentes de vivienda pública, aunque esto también afecta a los residentes de vivienda privada. Así que, Delvin, ese sería el saldo de la decisión de anoche. Y es bárbaro, y uno no puede tener confianza en lo que van a hacer ellos allí que sea bueno realmente para la gente, porque si estamos viendo cómo están manejando los asuntos del voto, del derecho al voto, ¿qué podemos esperar en este caso? Quiero escucharte, Verónica. Creo que eso que dices es importante, porque la realidad es que cuando hablamos de personas que son inquilinas, las personas que arriendan su vivienda principal, la legislatura, ni la local, ni la federal, toma acción para proteger el derecho a la vivienda de esas personas. Quien único tomó acción, o que primero tomó acción fue el CDC, por lo menos a nivel federal. En Puerto Rico, la razón por la que no se estaban viendo más desahucios es porque la rama judicial, en su plan de apertura, decidió que no los iba a ver durante este momento. Eso fue lo único que detuvo esos desahucios. Nosotros, Ariana mencionaba ahorita que hemos estado apoyando legislación que podría afectar situaciones como esta. No saber, digamos, la incertidumbre que crea que cada vez que hay un desastre, este caso fue COVID, ¿verdad? Pero pasa lo mismo cada vez que hay un huracán, cuando hubo terremotos, que tiene que moverse entonces la legislatura, la rama judicial, la rama ejecutiva para tomar acción caso a caso, para ver cómo podemos proteger la vivienda luego de un desastre, en un periodo inmediatamente post desastre. Nosotras entendemos que ese espacio, lo que realmente, o esa forma de manejar los asuntos, lo que crea incertidumbre para todo el mundo, para caseros, inquilinos, para bancos y personas que hipotecan, ¿verdad? Para todo el mundo, lo que crea es que es una situación mucho más difícil, mucho más tensa de lo que realmente es, y puede dejar a personas desprotegidas. Y por eso apostamos que la mejor opción es tener una ley que tan pronto se declara un desastre o una emergencia, automáticamente paraliza los procedimientos que dejarían a las personas sin casas. Perdóname. Y en el caso de Puerto Rico, es todavía mucho más serio, porque esto está ocurriendo en pleno pico de la temporada de huracanes. Tú sacar a toda esa gente a la calle cuando estamos vamos a esperar. Ya ustedes ven que ahora mismo hay un huracán en Estados Unidos. Así que... En efecto, pero puede coger en medio de múltiples desastres. A la gente en el sur que acababa de sobrevivir los terremotos de la pandemia las cogió en el patio de sus casas esperando a ver si su casa era segura para regresar a ella. Y gente en ese momento recibió demandas de ejecuciones de hipoteca. Todavía no sabían si su casa era segura, tal vez la habían perdido en el desastre y la estaban demandando de ejecución de hipoteca. Por eso nosotros habíamos solicitado y empujamos junto a la legislatura la aprobación de un proyecto de ley que permita que cada vez que sea desastre se apruebe una moratoria de 90 días máximo, ¿verdad? O mientras dure el desastre, para asegurarnos que va a haber, ya está puesto cuál va a ser el ordenamiento, cuál va a ser el Estado de Derecho para proteger la vivienda al momento de que ocurra un desastre. En la sesión pasada, la legislatura, Senado y Cámara, con apoyo de todos los partidos, aprobó el proyecto sustitutivo 429-488, que recientemente fue enviado al gobernador y espera hoy por la firma del señor gobernador, para implantar esa moratoria
tan pronto se vuelva a declarar otro desastre. Y no estar de nuevo en esa posición de esperar a ver qué hace la CDC o qué hace la legislatura federal o quién puede intervenir. Verónica, yo quiero sumar aquí que hay algo que la gente tiene que saber. Esta decisión del Tribunal Supremo, aunque es sobre la moratoria de la CDC, abre una puerta así peligrosa a decir que en futuros desastres las moratorias que impone el gobierno federal podrían no ser suficientes, podrían no ser válidas. Incluso parecería decir que una moratoria que imponga un ejecutivo, un gobernador, no es suficiente si no hay una legislación. Así que estamos hablando de una oportunidad de que el llamado que está haciendo Biden desde anoche, ya Puerto Rico tiene la mitad, la parte más fuerte cruzada, y falta la firma del gobernador. Yo quiero dejarte saber, Delvis, que es bien importante decir qué es lo que hace la moratoria, qué no hace, qué hace el proyecto de ley, qué no hace, porque hay mucha desinformación. Muchas instituciones financieras utilizaron la coyuntura del proyecto de ley para decir que Ayuda Legal Puerto Rico estaba buscando una moratoria ilegal. Sabemos que no es ilegal. Decían que era una moratoria inconstitucional. No es una moratoria inconstitucional. Decían que era una moratoria que no respetaba los contratos de hipotecas. Sabemos que eso no es así. Pero sobre todo decían que era una moratoria de 1 año, que era para siempre. Mire, esto es una moratoria de hasta 90 días. Para que bien, como tú dices, Delvi, habiendo ya no estando otras protecciones, exista esta protección de cara a un pico de huracanes. Porque lo que Verónica dijo, pero no dijo, fue que a 2 días, cuando la tierra todavía temblaba, de los terremotos, familias en Puerto Rico recibieron emplazamientos en Guayama. Y eso llora ante los ojos de Dios. Y eso no se puede permitir. Y eso es insostenible en un país que quiere llamar al desarrollo económico. Y también saber que al filo de la noche se incorporaron las enmiendas tal como las quiso la principal institución financiera de Puerto Rico. Ha llegado a nuestros oídos que en Fortaleza corre el rumor de que unos grupos de instituciones financieras dicen que esta principal institución financiera no les representa, pero es una ley, es un proyecto balanceado, Verónica, que nos costó muchas noches allí en la legislatura y que confiamos que el gobernador va a estar firmando en las próximas horas. Sí. Y si algo queda claro de esta decisión, pues para añadir a lo que decía Ariadna, es que los estados sí tienen la facultad de regular, porque la relación casero-inquilino, la relación arrendador-arrendatario, la regula el Estado. Aquí sí hay alguna duda sobre qué pueden hacer el gobierno federal, pero no hay duda de que los estados tienen esta facultad. Eso es así. Es algo realmente serio y a mí me preocupa mucho, por ejemplo, las mujeres, porque sé que hay muchísimas mujeres que son cabeza de familia, que esta pandemia, por ejemplo, que ha enfrentado, si vemos la situación social, nos ha puesto con una serie de problemáticas severas, y eso lo saben ustedes que están en Ayuda Legal Puerto Rico, cómo ha aumentado el maltrato en los hogares, cómo me imagino que tantas mujeres habrán tenido que tomar decisiones y salir de sus casas, estar solas con sus hijos, y encima de eso enfrentar un desahucio es una cosa realmente seria. Bueno, para eso están ustedes aquí, para decirme qué opciones hay. Yo tengo que hacer una pausa. Voy a hacer la pausa en este momento. Regresamos de inmediato y conversamos con Carla a ver qué nos tiene que decir sobre todo esto que está pasando. No se vaya nadie, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y estamos hoy conversando sobre la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que puso fin a la moratoria de desahucios federal de la administración Biden. Quería conversar ahora con Carla. Carla, ¿qué nos tienes que decir al respecto? Muchas gracias, Delvis, por tenernos en tu programa. Saludos a la audiencia, a mis compañeras. Esta mañana fue bien dura recibir esta noticia, fue bien dura, porque en Ayuda Legal Puerto Rico estamos trabajando mano a mano con la gente que enfrenta estos procesos todos los días de su vida. Estamos en medio del repunte de la pandemia, estamos en el pico de la temporada de huracanes y desde la semana pasada hemos mantenido un monitoreo constante del sistema de casos de SUMAC, del sistema de casos del Poder Judicial, y hemos notado un aumento en la presentación de demandas de desahucio por impago. Hay gente que está a punto de ser desalojada por impago.
52% de las personas demandadas son mujeres. Hay que decirlo así, son mujeres. Muchas de ellas son jefas de familia. 52%, eso es bárbaro. 52%, según nuestras estadísticas, 52% de las personas demandadas en procedimientos de desahucios en el 2021, estamos hablando que son mujeres. Yo parto, y muchas compañeras que Ariana y Verónica me van a dar razón en esto, la peor parte de la pandemia, la peor parte de los desastres, nos las hemos llevado las mujeres. Las mujeres que nos hemos convertido, sobre todo las que somos madres, de un día para otro en maestras, que muchas hemos tenido que dejar nuestros trabajos para atender a nuestros hijos, ser mamá, enfermera, psicóloga, maestra. Hemos perdido los trabajos y no estamos hablando de trabajos bien pagos, estamos hablando de salario mínimo, muchos de ellos de medio tiempo. Y encima de esto, enfrentar un procedimiento de desahucio. Cuando hay un programa de asistencia al pago de rentas que apenas se ha promocionado. Y eso fue un esfuerzo de ayuda legal. Se aprobaron más de 300 millones para asistir a estas personas que han perdido sus trabajos, que han tenido un impacto negativo por causa del COVID y que tienen sus rentas atrasadas, que tienen sus cuentas de agua y luz atrasadas. Y básicamente la Administración de Vivienda Pública no ha dado información adecuada, pública, sobre cuántas personas han solicitado, sobre cuántas personas han cualificado, sobre cuántos dineros se han desembolsado. Entonces, estamos a oscuras y queremos decirle a la gente, aprovechar tu espacio, Deli, para decirle que hay un programa de asistencia a renta que trabaja tanto a nivel público, rentas públicas, como rentas privadas. Eso es del Departamento de la Vivienda. Ellos lanzaron hoy un Canva en el que dicen: el nuevo programa de asistencia para renta del Departamento de la Vivienda ofrece ayuda para el pago de alquiler de casa, así como el pago de agua y luz. Eso está desde julio y los fondos están hasta... el Departamento del Tesoro Federal estableció que los fondos que no se hayan comprometido hasta el 30 de septiembre se pierden y no podemos permitir eso. No podemos permitir eso. Y por eso es necesario que el Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública sean transparentes y publiquen los datos de cuánta gente ha llamado, cuánta gente ha cualificado, cuánta gente ha recibido ese pago, porque ese pago es bien importante establecer, Delvis, no va directamente a la persona inquilina. Ese pago va directo a la casera o al casero. Igual que los pagos de agua y luz, no es un cheque dirigido a la persona que debe. Es un pago que va dirigido a los servicios de agua y de luz. Y es bien importante que la gente sepa que no necesita que su renta ya esté atrasada para solicitar. Si usted ve que el mes que viene usted no tiene el dinero de la renta, usted cualifica. Y es bien importante, Delvis, que la gente sepa que este programa está diseñado para cubrir rentas atrasadas desde abril del año pasado. Es decir, abril 2020, por 15 meses. Y que no están solo quienes están ya en el desahucio mismo, sino Exacto. que está en malas condiciones porque ha tenido los problemas que ha provocado la pandemia de falta de trabajo y todo lo demás, y se ha atrasado en todas sus deudas, incluida la renta. Pues entonces esto le ayuda en la renta, aunque usted todavía no esté amenazado de ser desahuciado. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. No tiene que estar enfrentando un procedimiento de desahucio para poder cualificar al programa. Es bien importante también que la gente sepa que, como vivimos muchas puertorriqueñas y puertorriqueños, que un mes decidimos pagar el agua, pero decidimos que no podemos pagar la luz. Si usted está al día en su renta, pero debe luz y agua, usted puede cualificar también. No es necesario, no está atado
el atraso en renta con el atraso en agua y luz. Usted puede solicitar al programa si solamente tiene atrasada el agua y la luz, porque se concentró en pagar su renta, porque cuando hacemos un listado, ¿qué preferimos? Pagar el techo, sobre todo si somos mujeres y tenemos niños pequeños, yo tengo que asegurar el techo de mis hijos y prefiero atrasarme en otras cosas antes que atrasarme en la renta de la casa. Y puede ser que yo esté al día con mi renta, pero que tengo el agua y la luz atrasada. Yo puedo solicitar al programa de asistencia a renta para el pago de luz y agua. Pero para eso es bien importante una publicidad masiva. Oye, no podemos depender de un Canva en Facebook. Tenemos radio, tenemos televisión, tenemos periódicos. Billboards. O sea, la gente no va al Facebook a ver la página oficial de vamos a ver qué dice la Administración de Vivienda Pública hoy. Eso la gente no lo hace. Por eso es bien importante que sea una publicidad masiva y que se publiquen los datos. Nosotras hemos pedido, Elvis, los datos en varias ocasiones. Por favor, hagan un dashboard en tiempo real. Publiquen la información. Necesitamos saber a dónde finalmente están parando esos dineros. Eso no es un favor que nos hace el Estado, Delvis. Eso es un derecho que tenemos. El techo no es un favor. El techo es Estado, claro. Es una obligación, es nuestro derecho. Es nuestro derecho. Quería decir, Carla, respecto al asunto de la publicidad para que las personas se enteren de todo esto, que también todos los medios de comunicación están obligados a lo que es el servicio público. Ellos no pueden decir siquiera que no tienen dinero para enviar un mensaje, el que sea, porque realmente hay un sistema de servicio público para estos anuncios y uno como este cualifica, por supuesto, para ello. Eso se nos hace urgente, sobre todo como bien hemos retomado, estamos en la época pico de huracanes, los contagios están subiendo. Ya hemos visto las expresiones del secretario de Salud el día de ayer bastante alarmantes. Probablemente vienen restricciones el lunes. O sea, en medio de ese escenario, me vas a decir que van a comenzar a desalojar a la gente de las casas, del único lugar donde puede estar seguro del COVID. Oye, por eso me uno a las expresiones de mi compañera Verónica y de Ariadna. Se hace urgente la firma del proyecto de ley. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos diciendo no es que la gente no pague la renta. Por eso es que estamos hablando del proyecto de ley que es la moratoria, pero también que la gente tiene acceso a este programa de asistencia a renta. Porque lo que haces, te protege el derecho de estar en tu casa, pero también te recuerda que hay una obligación contractual que respetar. Entonces están de la mano, así que se nos hace urgente la promoción de este programa de asistencia a renta, urgente la publicación de datos. Yo quisiera saber, nos estamos preguntando en ayuda legal y yo sé que hay otros foros preguntándose lo mismo. ¿Cuántos dineros de esos dineros se han desembolsado? ¿Cuántos caseros y caseras en Puerto Rico han recibido un cheque de ese programa? ¿Y ustedes han solicitado, Ariadna, quería preguntarte, ¿ustedes han solicitado esa información formalmente? Sale una solicitud de información pública durante el día de hoy al Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública. La hemos pedido a través de cartas a la agencia y quiero hacer constar que hemos logrado cosas, por ejemplo, que se flexibilicen algunos de los requisitos, porque cuando el programa se abrió sin ningún, ¿verdad? Con mucha menos publicidad de lo que tiene ahora mismo. Okay, voy a hacer una pausa. Regresamos en breve, no se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía.
Me decía Ariadna, ¿te quedaba algo en ese sentido por añadir? Sí, te decía que hemos logrado cambios importantes por parte de la agencia, pero la verdad es que hay un problema terrible con la falta de transparencia, Delvis, y eso lo hemos hablado antes aquí contigo, ¿verdad? Esta misma semana, mientras todo ocurre, presentamos una demanda en otro tema al Departamento del Trabajo por el FUA y el desempleo. Estamos pidiendo la información pública al Departamento de la Vivienda sobre los toldos azules. Ahora pues se suma también esto. Hay un problema de transparencia y siempre en los desastres como es el COVID, la gente se queda invisibilizada y se queda atrás, Delvi. Y es como que ya se resolvió, se acabó la moratoria porque ya no hay COVID, aunque estemos en el peor momento. Te quiero también decir que, por ejemplo, este día que hemos estado llenas de llamadas de medios, y a Dios gracias por eso, hemos visto que se repite la pregunta, ¿y cuánta gente en Puerto Rico se afecta con que se elimine la moratoria? Mire, a fuerza de honestidad, desconocemos, porque en este país nunca se le dio promoción a la moratoria, porque en este país nosotras tuvimos que impugnar cuando el Departamento de la Vivienda continuó los desahucios por $50, por 150 pesos. Tú fuiste uno de los foros que tuvimos para denunciar esa situación. Tuvimos que ir a las oficinas de los representantes directamente a tratar qué hacer, comparecer en los tribunales para que el Departamento de la Vivienda desistiera de los pleitos de desahucio, y hasta hace muy poco se seguían presentando, porque incluso el Departamento de la Vivienda, que administra fondos federales, no le había dejado saber a la gente que tenían derecho a la moratoria federal. Así que es una falta de transparencia constante. Te quiero sí hacer saber que hemos estado viendo que en los casos nos preocupa el impacto que esto va a tener en todas las rentas, pero en el caso de vivienda pública, que todos esos casos continúen. Como dije ahorita, estamos hablando de 660 y pico de casos nuevos de rentas privadas y públicas que se han presentado este año. Pero mientras te escuchábamos al inicio, Verónica y yo estamos aquí, ¿verdad?, insistiendo en la importancia de orientar sobre el proceso de desahucio. Y es que hay mucha ansiedad en la calle, hay mucha desesperanza. Y la falta de vivienda es una de las razones fundamentales de los problemas emocionales, de salud mental en este país. En este país la gente se quita la vida porque le van a quitar el techo. Pero imagínate, es que además la gente sabe lo que es un desahucio, porque a lo mejor él le toca ahora, pero ha visto a su vecino o en su niñez vio a alguien y saben lo desgarrador que es. Estamos hablando que ese es un proceso brutal e inhumano en el que llegan a tu casa y te tiran todas las cosas afuera y te las dejan allí tiradas, y no importa si les dio la lluvia, si tienes cómo moverlas o si no tienes cómo moverlas, si tienes con quién quedarte o no. Eso es una barbaridad. Delvis, no hay un caso, y esta es mi opinión muy personal, no hay un caso de desahucio y no hay un caso de ejecución de hipoteca que se gane en términos de ganar, porque hay una humanidad que se pierde cuando un tribunal tiene que decidir si esta noche tú duermes y tu familia duerme con un techo encima o no duerme. Hay una humanidad que se pierde cuando llegamos ahí. Pero hay algo que la gente muchas veces no sabe, y es sus procesos ante desahucios. Y es que no importa lo que esté pasando hoy, a que te saquen las cosas a la calle, que te cambien los candados, que te vacíen el closet, que te amenacen, que te digan que te van a caer a palo, no es un acto legítimo, es un acto contrario a la ley. Y es importante que la gente sepa que a ti nadie te puede sacar de tu casa sin una orden judicial, Verónica. Exacto. Tenemos que hablar del desahucio, lamentablemente, porque eso es lo que implica. Simplemente no, perdóname. Importantemente, fundamentalmente, hay que advertirle a la gente lo que enfrentan. Yo preferiría poder orientarlos de otra forma, ¿verdad? Pero ahora las opciones parecen ser menos en este momento. Pero ciertamente la gente tiene que saber cómo funciona el proceso de desahucio. Y eso que decía Ariadna es bien importante. El proceso de desahucio es un proceso judicial. Moratoria o no moratoria, tu casero no puede cambiar llaves, tu casero no puede poner candados, tu casero no puede sacar tus cosas. Si eso ocurre, aunque la persona lleve un año sin pagar renta, si no hay un proceso judicial, no puede el casero hacer eso, y lo que corresponde es que la persona inquilina vaya al tribunal a pedir un remedio, y ese remedio se hace a través de un interdicto posesorio, que es una palabra de domingo simplemente para decirle que el tribunal le diga al casero que no puede hacer eso. Si te quieren sacar, siempre tiene que haber un proceso de desahucio, que es un proceso judicial, que es un proceso que es rápido, ¿verdad? Puede ser violento el resultado, ciertamente,
pero en el que la persona puede levantar defensas, puede ir acompañada de una persona abogada que lo represente, se entiende que lo necesita, de una persona de escasos recursos puede recurrir a los proveedores de servicios legales gratuitos para personas de escasos recursos para que lo acompañen, servicios legales de Puerto Rico, las clínicas de asistencia legal en las universidades y las facultades de Derecho, Pro Bono Inc., puede incluso venir donde nosotros en Ayuda Legal, que lo podemos ayudar por chat, por teléfono, para enfrentar ese proceso. Pero sin una orden judicial, nadie se tiene que ir de su casa. Y quien único puede hacer cumplir una orden judicial, ese es un proceso terrible, no es el dueño, aunque tenga la sentencia en la mano, son los alguaciles. Solamente algún oficial del tribunal puede ir a hacer ese cambio de candado y sacar los muebles a la calle, y se supone que le den, o sea, va a tener avisos, no debería pasar de la noche a la mañana. Si no recibió un aviso, hay un problema bien serio. Por eso iba a preguntar yo, ¿con cuánto tiempo de anticipación debe haber un aviso para que usted se prepare? Y no es que lo tome de sorpresa, que de momento usted se levantó y va a llevar los nenes a la escuela y cuando abre la puerta se encuentra con los alguaciles ahí al frente. El proceso de desahucio es bien rápido, pero sí hay aviso. La ley dice que una vez se presenta la demanda de desahucio, el tribunal tiene que dar 10 días para celebrar vista, y en esos 10 días se tiene que notificar a la persona inquilina que va a ser desahuciada. Esa vista, que es solo una, se va a dictar sentencia. En esa vista se va a emitir una sentencia en los próximos 10 días. Una vez se emite la sentencia, en los próximos 20 días va a ocurrir el lanzamiento. Si la persona no recibió notificación en absoluto de ese proceso, cuidado, porque puede haber un problema que va a la jurisdicción del tribunal. Si no se hicieron los esfuerzos para contactarla, esa decisión puede no ser válida, y nuestra sugerencia sería que busque orientación legal para atenderlo. Pero no debería llegar sin conocer. No, el alguacil no debería llegar a su casa sin que usted sepa que pasó todo este procedimiento. Sí, si me permites, Verónica, es también bien importante que las personas que pueden estar enfrentando un proceso de desahucio, reiteramos, tienen mecanismos para defenderse. Y por eso es bien importante, por ejemplo, que si lo están, una de las cosas es falta de pago. Se supone que los caseros y las caseras den recibo. Cada vez que una persona paga una mensualidad, se supone que los caseros y las caseras den un recibo. Si no le dan un recibo, usted puede enviar un texto. Ahora mismo con lo ATH móvil, eso se convierte en una evidencia de que usted pagó. Además, pueden llegar a acuerdos. O sea, el contrato se puede enmendar. Nosotros abogamos por la comunicación, porque ciertamente el proceso ante el tribunal es bien duro. Es bien duro, sobre todo para la mujer, sobre todo para las personas mayores. Es bien duro. Así que abogamos por la comunicación, y ciertamente una de las defensas, mira, estoy haciendo mis gestiones para el programa de asistencia de alquiler. Y es bien importante que el casero también participe de ese programa de asistencia. Ellos tienen en la página de internet de covidrenta.org un encasillado para personas que alquilan y otra para personas caseras. Esas personas caseras, los dueños y las dueñas de las propiedades que alquilan, se pueden inscribir allí y le van a dar un numerito. Y es bien importante que ese numerito se le den a la persona inquilina, para que cuando se llene la información ya tengan ese numerito del casero, que es como un registro, para que el cheque también le llegue a los caseros directamente, porque es por depósito directo. Según las instrucciones, por depósito directo. Y a las personas que están llamando para este programa, sepan que cuando solicitan, no tienen de momento no tienen que presentar ninguna documentación. Eso lo van a hacer después. Y es bien importante que sepan que están disponibles las autocertificaciones. Por ejemplo, si yo trabajo por cuenta propia o yo trabajo desde mi casa, pues vendiendo bizcochitos, haciendo cupcakes, y yo puedo a través de una autocertificación establecer, mira, cumplo con los ingresos, porque hay un límite de ingresos,
Esto me ha impactado grandemente porque mis gastos han aumentado, o porque he perdido mi trabajo, o porque me han reducido las horas. Y si no tengo talonarios o cosas, se llama la autocertificación. De hecho, que el Departamento del Tesoro Federal promociona la autocertificación como un medio válido para presentar pruebas ante los programas de asistencia de rentas, porque no es solamente Puerto Rico quien está enfrentando el problema de que no se sabe cuánto dinero se están desembolsando. Hay otras jurisdicciones que están atravesando lo mismo y es urgente y es importante que ese proceso se agilice. Bueno, se me ha terminado. Estoy muy agradecida de que hayan estado conmigo. Me encanta tenerlas en el programa. Así que manténganme al tanto de todo lo que está pasando, que ustedes saben que siempre son más que bienvenidas aquí. Bueno, amigos, hasta aquí nos trajo el tren. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz. Buen día.